Bien, vamos a empezar con la base de datos, el desarrollo de la base de datos según las especificaciones que nos dan en, pues en la hoja correspondiente a la Olimpiada Informática. Vamos a leer por encima. El tema de la base de datos ha de ir sobre redes sociales y nos dice que deseamos almacenar datos relacionados con respecto a diferentes redes sociales y en concreto el nombre y las principales características de la red social, los usuarios reconocidos en una determinada fecha cercana y así como su valoración, persona o personas que la diseñaron y por último, pues hay que hacer una encuesta, pero eso lo vamos a dejar para el procesador de textos Writer. El sistema de gestión de base de datos ha de contener todas las tablas. En principio nos dan como mínimo 3, la tabla redes sociales con la información de las redes, la tabla fundadores con la información de las personas que han fundado dichas redes sociales y la tabla encuestas con información y almacenamiento de la información del cuestionario que vamos a pasar a los chicos y chicas del instituto. Además debe incluir un formulario para introducción de datos, etcétera, etcétera. Bien, en base a esto, pues un poquito yo he estado haciendo una investigación por internet y pues os muestro aquí los datos que he recopilado en una hoja de cálculo y bueno, en principio la idea es explicaros muy brevemente qué es una base de datos, para qué se utiliza y sobre todo la diferencia que hay pues entre almacenar datos en una base de datos y almacenar datos, como he hecho yo aquí inicialmente, preliminarmente, en una hoja de cálculo. Y para eso he preparado aquí un pequeño documento con conceptos básicos que quiero comentar. En principio, la definición de una base de datos sería pues algo así como una entidad software cuya principal característica es la capacidad para almacenar y gestionar grandes cantidades de datos. Evidentemente, por decirlo con palabras de andar por casa, la misión de una base de datos es almacenar datos y poder gestionarlos. Y cuando hablamos de almacenar y gestionar, por norma general, debemos pensar en grandes cantidades de datos. Evidentemente, la base de datos que nosotros vamos a diseñar va a ser una base de datos pequeña, pero hay que pensar que cuando hablamos de base de datos, pues podemos estar hablando de bases de datos de bibliotecas, concesionarios de coches, cualquier empresa que se dedique a facturar, con lo cual digamos la cantidad de datos que debe almacenar es muy grande y para eso qué mejor que una base de datos por las razones que después veremos. Las operaciones básicas que vamos a hacer sobre cualquier base de datos es añadir datos, modificarlos, eliminarlos y por supuesto consultarlos, ¿vale? En nuestro caso vamos a utilizar lo que se llama base de datos relacional, ¿vale? Que es aquella en la que los datos están almacenados en una serie de tablas. Las tablas constan de registros y donde cada registro consta de una serie de campos y la relación entre las distintas tablas de una misma base de datos se va a establecer por medio de nombres con atributos comunes o campos que tienen atributos comunes. Ya veremos conforme vayamos desarrollando pues cuál es esa relación que nos va a permitir hacer consultas de complejidad básica mediana para obtener datos de cualquiera de las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Y por último, cuando hablamos de base de datos es muy común confundirlo con el sistema gestor de base de datos, ¿vale? La base de datos es el conjunto de datos en sí que queremos almacenar en una o varias tablas, mientras que el sistema gestor de base de datos, ¿vale?, va a ser el conjunto de programas que nos van a permitir almacenar, modificar y extraer la información de una base de datos, además de tener todas las herramientas que nos permitan añadir, modificar, borrar y analizar dichos datos. Básicamente un sistema gestor de base de datos pues es el típico Microsoft Access que todos conocéis, imagino, paquete ofimático de Microsoft. Y en este caso el sistema gestor de base de datos que vamos a emplear nosotros para realizar nuestra base de datos va a ser el equivalente en el paquete LibreOffice, que como sabéis es software libre que podéis descargar e instalar en vuestros ordenadores sin ningún problema, puesto que, como digo, es software libre.
ese sistema gestor de base de datos de LibreOffice se llama base. Bueno, pues lo dicho, digamos que estos son los datos que queremos almacenar y en principio pues aquí tenéis el nombre de la red social, ¿vale? Aquí he puesto pues algunas de las redes sociales que he podido encontrar por ahí, más o menos las más comunes. Luego la temática, ¿vale? Temática general, temática música, contacto, mensajería, otra general, vídeos, mensajería, alguna otra como veis aquí que tiene diferentes temáticas, pueden ser foto, vídeo, mensajería, etcétera. Millones de usuarios que tienen más o menos en la actualidad, el año de lanzamiento y el fundador o fundadores de cada una de las redes sociales, junto con el país de nacimiento, país y lugar o ciudad de nacimiento de cada uno de los fundadores y el año de nacimiento. En principio esa es la información que yo he pensado conveniente almacenar. Evidentemente podríamos almacenar más datos, ¿vale? Pero como el objetivo es pues diseñar una base de datos y sobre esa base de datos, con datos incluidos por supuesto, pues hacer diferentes consultas y hacer formularios, pues yo creo que con estos campos va a ser más que suficiente. Alguno de vosotros me podríais decir, bueno, ¿y para qué hacemos una base de datos si todos estos datos los podemos almacenar como tenemos aquí, en una hoja de cálculo? La razón es muy sencilla. Evidentemente, como veis aquí, pues los datos los tenemos almacenados en 36 filas, puesto que son poquitos los datos que tenemos, con lo cual, bueno, pues más o menos puede resultar cómodo de manejar esta cantidad de datos. Cuando estamos hablando, como he dicho antes, de grandes bases de datos de empresas o incluso del gobierno, de determinados ministerios, pues evidentemente la cosa se complicaría bastante. Pero es más, hay una cuestión importante cuando estamos hablando de base de datos y es tratar de que la integridad de los datos y la congruencia de los mismos sea correcta. Os voy a poner por un ejemplo que creo que va a ser bastante significativo y lo vais a entender. Mirad, por ejemplo, la red social Snapchat, ¿vale? Fue fundada por 3 personas, con lo cual, si yo quisiera realmente cumplimentar todos los datos, pues debería copiar esta fila hacia abajo, de manera que aquí tendría 3 veces repetida la base de datos Snapchat, 3 veces repetida la temática, 3 veces repetido el número de usuarios, 3 veces repetido el año de lanzamiento. Con Facebook pues debería hacer algo similar, solo que en lugar de 3, 4 veces, con lo cual, como veis, estoy almacenando datos repetidos. Principal cuestión que debo intentar eliminar con una base de datos bien diseñada. Tener que almacenar datos repetidos que yo teclee o que el usuario que está suministrando datos a esa base de datos tenga que teclear. Por la sencilla razón de que, bueno, pues aquí lo puedo ver fácilmente, pero imaginaos una gran base de datos en la que yo voy a almacenar los fundadores de Facebook. Y resulta que encuentro 3, almaceno 3, pero posteriormente me encuentro un cuarto y quiero unirlo. Y el día que lo voy a hacer, pues ya no me acuerdo si Facebook lo escribí así o lo escribí todo en mayúsculas. Yo o cualquier usuario de mi base de datos. O yo no sé si la temática le llamé general o le llamé genérica, ¿vale? Con lo cual, fijaros que pues ya estoy creando una incongruencia en los datos, porque hablando de la misma red social, refiriéndome a la misma red social, estoy almacenando esta red social con un nombre distinto, puesto que estoy utilizando letras mayúsculas en lugar de una combinación de mayúsculas minúsculas, la estoy clasificando en una temática diferente, ¿vale? Con lo cual, como digo, estoy creando una incongruencia en esos datos y en consecuencia cualquier consulta que yo quiera hacer después pues me puede suministrar datos erróneos. E incluso si yo quisiera hacer un sumatorio de los millones de usuarios de todas las redes sociales, pues por ejemplo la red social Facebook me la sumaría 4 veces, puesto que tengo 4 veces el dato repetido. Con lo cual, como veis, pues es algo que con la base de datos es con lo que voy a intentar, con su correcto diseño, voy a intentar solventar.
Simplemente para que os hagáis una idea, básicamente va a ser esta la base de datos, la estructura de la base de datos que vamos a ir desarrollando, en el que vamos a almacenar, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, más una tabla adicional que va a ser para almacenar los resultados de las encuestas de los chicos del instituto, como hemos visto. Y en la tabla red social pues vamos a almacenar estos campos, en la tabla fundadores estos mismos, la tabla países también vamos a hacerla, una tabla de ciudades, una tabla de temáticas, ¿vale? Y una tabla que va a comunicar o que va a enlazar o que va a relacionar cada red social con la temática en la que está inmersa, de manera que bueno, pues cuando yo tenga que elegir la temática, pues me vaya a un desplegable y de todas las temáticas que yo tenga dadas de alta en esta tabla pueda seleccionar una, con lo cual no habrá posibilidad de error a la hora de seleccionar cualquiera de ellas ni de escribirlo de manera diferente. Con respecto a los fundadores, pues igual, habrá varios fundadores para una misma red social, pues llegado el punto en el que yo meta los datos del fundador, cuando diga qué red social fundó, en el desplegable encontraré las redes sociales que tengo en esta tabla, con lo cual podré seleccionar la que corresponda. Lo mismo para el país de nacimiento del fundador correspondiente, pues en una tabla países, ¿vale? Seleccionaré el que corresponda, lo mismo para las ciudades. Insisto, esto cuando lo vayamos viendo lo iremos explicando un poquito más en profundidad y realmente pues veréis o la intención es que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Esto que tenéis aquí es el paso más importante de cualquier diseño de una base de datos, el darle la estructura y la relación entre tablas correcta para que podamos almacenar todos los datos que queremos almacenar con congruencia, con integridad, y que a la hora de hacer consultas y tratar de extraer la información que a nosotros nos interese de cualquiera de las redes sociales, o en este caso de las redes sociales, en cualquier otra base de datos de otro tema, pues nos sea útil, sencillo y que realmente los datos que obtengamos sean fiables. Bueno, pues de momento para el primer vídeo tutorial creo que es suficiente. En el siguiente lo que vamos a hacer ya es empezar a desarrollar paso a paso nuestra base de datos, utilizando, como he dicho, el sistema gestor de base de datos que trae el paquete ofimático LibreOffice.